Hola, bienvenidos a su programa de Padres Asertivos. Soy Marigela Zamudio y es un placer otra vez estar con ustedes a través de María Visión, acompañándolos en sus hogares. El día de hoy tenemos un programa verdaderamente especial porque vamos a tocar temas bien profundos y en algunas situaciones hasta dolorosos. Así que, por favor, los invito a que no se muevan de su lugar para que puedan aprender muchas cosas, porque hoy sobre todo vamos a poder influir en cómo van a ayudar a ustedes a su familia, a la gente más cercana, a las que más quieren ustedes. La mayoría de nosotros no sabemos exactamente algunas estadísticas, pero entonces hoy les vamos a estar compartiendo información. Las estadísticas nos han demostrado que los casos de abuso, especialmente infantil, el 80% es generado por familiares, el 10% por conocidos y el 10% por desconocidos. Así que de este y muchos otros temas estaremos hablando hoy. Vamos a hablar de cómo ayudar a tu hijo a protegerse o a tu hija en cuanto a estas situaciones. Cómo enseñarlo a alzar la voz cuando ha sido víctima de estas situaciones. Y lo más importante, a inculcarle ese amor propio desde tu casa. Así que para eso hoy nos está acompañando María Inés Duarte. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias Marigela. Estoy feliz de estar aquí hablando, como tú dices, que es un tema doloroso, un tema que no muchas veces lo hablamos o es un tabú en la familia y en la sociedad, pero es algo que, gracias a Dios, poco a poco cada vez estamos destapando más, hablándolo más y siendo más conscientes en la manera que educamos a nuestros hijos y nosotros mismos en la manera que actuamos, ¿no? Para evitar todo tipo de abuso, de maltrato o desigualdad. Así es, María Inés Duarte, nuestra invitada de hoy, bueno, tiene un blog, se llama En tus zapatos, que les estaremos proporcionando la información, y además de que es conductora, periodista, hace muchísimas entrevistas también. Una de las cosas que más es digna de reconocimiento es que ha fundado la campaña Princesas Guerreras. Pero antes de que nos platique, los quiero invitar a ver una cápsula que nos va a compartir de información para todos ustedes. 3 mujeres experimenta violencia doméstica y la mayoría de los casos no son reportados. Cada minuto, 24 personas son víctimas de violencia de parte de su pareja. 1 de cada 4 mujeres es abusada sexualmente y el 90% de los abusadores son personas muy cercanas o incluso familiares. Solo el 38% de las víctimas denuncian sus casos. Princesas Guerreras es una iniciativa que busca crear conciencia y ponerle fin al maltrato de la mujer y la desigualdad de género. Busca darle voz a millones de mujeres y niñas que son maltratadas, ya sea física, psicológica o sexualmente. Princesas Guerreras busca prevenir e inspirar a las mujeres a no sufrir en silencio, a buscar ayuda, a no callar, a sentirse respetadas, valoradas y seguras, para así ponerle fin para tener un principio. Es un tema que deja huella para toda la vida. Lamentablemente sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y pasando hasta en las mejores familias, porque todas las mujeres somos unas princesas y merecemos ser tratadas como tal. No por ser princesas dejamos de tener voz y de luchar como unas guerreras. Para más información y unirte a esta iniciativa, entra a princesawarrior.com. Únete, que juntos podremos hacer una gran diferencia. Como pueden ustedes ver con esta maravillosa cápsula que María Inés nos ha hecho favor de compartir, bueno, tenemos mucha información que trabajar. Ahora, platícanos un poco más cómo nace esta iniciativa. Claro que sí. ¿Cómo nace? Yo creo que la base de todo fue ver esos números aterradores y no necesariamente, yo no soy ni sexóloga, ni psicóloga, ni experta en el tema, simplemente soy mujer, soy una mamá muy preocupada de 3 niñas, que me doy cuenta de estos datos que quizás cuando crecimos, Marigela, no estábamos tan conscientes de todo lo que estaba pasando. Y si pasaba, pues nadie se enteraba. Era un tabú.
Entonces, desde chiquita yo he sido bastante, he alzado mi voz en muchas ocasiones, pero también he sido bastante, voy a decir feminista, pero en el buen sentido del feminismo, ¿no? En el feminismo que es igualdad de género, no de que las mujeres somos superiores a los hombres, que eso es muy importante recalcar, sobre todo a nuestras niñas y nuestros niños desde chiquitos. Entonces, siempre estuve consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor y no fue hasta hace poco, hasta hace 2 años, de repente 2, 3, 4 años, que me empecé a dar cuenta, hablando de este tema, que muchas amigas, incluso familiares lejanos o cercanos, habían pasado por situaciones súper fuertes, súper incómodas y no habían nunca hablado. Y pasaron tan cerquita de mí que ni siquiera me di cuenta que estaban pasando. Y ahí es cuando dices, todo esto que pudo suceder, que no nos dimos cuenta, que la gente no habla y que pasó quizás en la casa al lado mío, en mi propia familia. Y estoy hablando no de casos extremos como un abuso, una violación sexual, pero mismo gritos, maltratos, abusos psicológicos, que quizás nosotros mismos en familia pudimos estar pasando y no estábamos tan conscientes que tenía una repercusión tan grande en nuestra vida, en nuestro futuro. Entonces siempre he tenido esa espinita de querer hablar y ayudar, sobre todo cuando se trata de temas de abuso sexual, que es el tema más doloroso, el tema más fuerte personalmente para mí, porque siento que es el que menos se ha hablado, el que menos se ha tocado y el que más tabú es. Entonces, hace un año, justamente 1 año y medio, tuve la oportunidad de estar en un seminario y hablar un poco de una experiencia personal muy bonita cuando llegué a los Estados Unidos, pero también un poco de mucha lucha, mucha discriminación por ser latina. Conté un poco mi historia y bueno, ahí surge el lema de que las latinas somos la perfecta combinación entre una princesa y una guerrera. Por eso mismo, Totalmente. porque somos princesas, nos cuidamos, nos queremos y nunca debemos perder esa esencia de ser mujer, que es maravillosa, pero a la vez luchamos por nuestros sueños, por nuestros ideales, por lo que queremos y en contra de todo aquello que no nos hace sentir bien. Y ahí nació. Pues me encanta, es una iniciativa que hoy por hoy ha ayudado, vamos a hablar de esto un poco más adelante, cuántas miles de mujeres y de niñas, porque nos va a compartir algunos testimonios, María Inés, de los cuales le han permitido compartir, porque de eso se trata, de alzar la voz y que de verdad te sientas tú, que estás ahí escuchándonos, que no eres la única, que hay muchas mujeres que han atravesado por tu situación, que muchas mujeres han atravesado por la situación de que sus hijos, hijas hayan sido víctimas de este abuso y que hay muchas redes, muchas fundaciones y gente que está para ayudarte. Me llama las estadísticas, de las cosas que hemos estado hablando, se me hace muy importante recalcar con ustedes que el 80% son familiares, o sea, estadísticamente el número en cuanto a la gente más cercana es el más alto. Es un tema para revisar y para cuidar. Y eso se da por exceso de confianza, por no querer abrir los ojos, por cegarnos a situaciones, por decir, no, es que esto no es cierto, ¿cómo es posible que mi papá, que mi hermano, que mi primo, que el tío, que la abuela, ¿sí? O sea, gente que tú mismo puedes decir, esto es irreal, muchas veces caen en la negación y también en el decirle a los propios hijos que no es cierto, que están inventando. Exacto. Por el dolor tan grande y por el miedo. Por el dolor, por el miedo y porque muchas veces también la parte, en muchos casos, dependencia económica o inseguridad, pero es impresionante saber que 223 millones de niños son abusados sexualmente cada año. Son números horrorosos. Sí, sí. Cada minuto 4 niños en Latinoamérica son abusados sexualmente. O sea, en este momento que hemos estado conversando, ahorita ya han habido miles de niños abusados lamentablemente y el 80% son niñas, ¿no? Entre las edades de 9 y 14 años, la mayoría de estas niñas. Entonces, de verdad, son casos aterradores. Que el 80% sean familiares o conocidos o personas muy cercanas también es un dato muy fuerte, porque como tú dices, hay mucha confianza, nos cegamos y no necesariamente un abuso o un acoso es cuando haya algo mucho más fuerte, algo que tenga señales físicas. Sí, no necesariamente tiene que ser el acto de la penetración como tal, sino que también un piropo, una manera que se expresan de tu cuerpo. Uno de los mensajes que enviamos mucho en Princesas Guerreras es que tu cuerpo es solo tuyo y solo tú decides qué hacer con él, no es público. Si estás caminando por la calle y te ponen un piropo que te hace sentir incómoda,
eso automáticamente ya puede caer en un acoso. Entonces son varios, varios puntos importantes que tenemos que saber y conocer nosotros como padres para desde chiquitos, pues darle esa comunicación y ese conocimiento a nuestros niños. De eso vamos a estar hablando en el programa, porque la principal función que nosotros tenemos hoy de estar aquí contigo es de informarte, porque es mejor estar informados. Así que ahora que regresemos vamos a estar hablando de todos estos temas y muchos más. No te nos despegues porque tenemos mucho que compartir contigo. Somebody cares for you. Let me show you how His love will open up your heart. Oh, 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 All you need is love. I love Jesus. Love sets you free. I love Jesus. Love is fantastic. I love Jesus. Love is everything. I love Jesus. Love is caring about your neighbors. I love Jesus. Our love is pure. We love Jesus. Bueno, estamos aquí de regreso teniendo una conversación de verdad muy enriquecedora y con mucha información que te va a servir a ti en tu casa para ayudarte a ti misma, a tu familia y sobre todo a tus hijos. Bueno, estábamos hablando que estadísticamente el índice más alto de abuso, que ejercen el abuso, es la familia. Entonces estábamos comentando ese punto. Pero otro punto muy importante también es el otro 10%, los conocidos. Aquí ya estamos hablando de personas cercanas a ti que no son de tu familia, pero que puede ser un entrenador, por ejemplo, ahora con todos los temas de deporte que actualmente están saliendo por todos lados, las personas que han estado haciendo uso de su poder para lastimar a través de engaños o de manipulación o de pedir cosas a cambio, ¿no? O sea, gratificación de, bueno, si quieres llegar a esto vas a tener lo otro. Entonces, el segundo es temas de personas cercanas, conocidos. El papá de una amiguita, el amigo del hermano, personas que muchas veces no pensamos que podrían acercarse a nuestros hijos, pero lamentablemente así es. Así es. Y el último punto es el de personas desconocidas, ¿no? O sea, es muy raro el hecho de que vaya una niñita o un niñito por ahí por la calle y alguien ¿no? En caso de un secuestro, un robo, cosas así, claro que puede pasar, pero estadísticamente esto es lo menos. Exacto. Y todo es un poco, ¿por qué pasa eso? Porque la parte cuando cuando sucede pues el abuso o el acoso sexual, la mayoría de los casos es a través de una manipulación a los niños que muchas veces son fáciles de manipular, ¿no? Y estas personas son expertas que quizás tú los ves y son las personas más buenas, que no rompen un plato, que son maravillosas, pero lamentablemente tienen esa doble personalidad. Y bueno, de una manera u otra envuelven a los niños, les dan mucha atención, que ahí es donde vamos un poco al problema, o mismo ellos buscan muchas veces niños que quizás no tienen suficiente atención en casa, quizás tienen la autoestima baja, entonces ellos automáticamente manipulan, entonces son personas que están en contacto diario con nuestros niños, entonces por eso es que sucede que el 80% o hasta el 90%, si contamos los conocidos, pues son personas muy cercanas y del día a día. Exactamente. Ahora, platícanos un poco de los diferentes tipos.
¿no? Mira, bueno, diferentes tipos de abuso o de maltrato que pasan a nuestros, vamos a enfocarnos en los niños o en realidad teenagers, adultos. Bueno, el abuso físico, que es el más fácil de identificar porque Total. automáticamente Se nota. tú ya lo ves, se nota, pero también muchas veces no pensamos que el abuso físico es cuando también te privan de comer. Eso ya es un abuso físico que no necesariamente tú lo ves con un golpe, ¿no? Con un rasguño, con una cicatriz. El abuso psicológico, que lamentablemente es el más difícil de identificar, porque muchas veces hasta mismo el maltratador o el abusador sabe que está abusando y piensa que le está haciendo un bien a la persona. Y de reconocer, ¿no? De las personas también es difícil de reconocer. Las personas es difícil de reconocer porque están metidos en este mundo, en esta maraña, que no saben cómo salir. Y lamentablemente en los casos del maltrato físico muchas veces provienen de los propios padres, sin nosotros saber, por la manera que los educamos, que los criamos o muchas veces malcriamos, porque no les damos amor o usamos métodos muy estrictos en cuanto a regaños, en cuanto a maneras que le hablamos, de humillaciones, o muchas veces dejándolos hacer mucho y creamos a niños omnipotentes que no le ponemos límites, y eso también no pensamos o no sabemos, pero también es un maltrato porque el día de mañana las consecuencias son automáticas, ¿no? Exactamente. Entonces ese es el emocional, el psicológico, el sexual, que es dolorosísimo, el que, como dijimos anteriormente, muchas veces no nos damos cuenta y es un tabú, es el que menos se habla, el que menos se dice, es el que más manipulación hay, muchas veces porque nuestros niños están mismo confundidos o piensan que así es, o como proviene de una persona muy cercana o de un familiar, piensan que así debe de ser. Claro, y entonces, por el miedo también y por la amenaza. Por la amenaza, ¿no? Exactamente. Y bueno, esos son los tres principales, pero también viene, por ejemplo, el laboral, que puede suceder, pues nos puede suceder a nosotros, a nuestros hijos que son teenagers y son muchas veces, están empezando su trabajo y no saben, no conocen que pueden ser maltratados o abusados en el entorno laboral. La mayoría de los casos, el 90% pasa con las mujeres, y mismo que las mujeres no ganen igual que los hombres por el mismo trabajo, eso automáticamente es abuso, maltrato laboral, o mismo que le pidan condiciones para poder ser promovidas en un puesto. Entonces ese es un tema también importante que tenemos que saber nosotros las mujeres para de verdad luchar por cada derecho que tenemos nosotros en todo el ámbito de nuestra vida. Claro, entonces, bueno, para empezar a hablar un poco de cómo ayudarles a los papás que nos están siguiendo, que nos están viendo, ¿cómo vamos a ayudarlos a que puedan proteger a sus hijos? Bueno, lo más importante es que los enseñen primero a ellos a protegerse, claro, ¿no? Porque va a haber muchas situaciones donde tu papá no vas a poder estar ahí. Entonces, es muy importante que les enseñes y que hables en los canales de comunicación y que les hagas sentir que te pueden contar todo. Si cuando ellos te están contando algo, tú los estás regañando, los estás diciendo, eso no es cierto, eso no existe, me estás diciendo una mentira, eso es un cuento, pues obviamente se van a sentir mal. Tú les tienes que decir a tus hijos, tú me puedes contar a mí todo lo que tú quieras, porque yo estoy aquí para ti y para escucharte. Y cuando lleguen y se acerquen contigo a contarte de un tema como estos, que son tan delicados, estar muy abierto a escuchar la información que ellos te están dando. Claro que existe también niños con manipulación, es cierto, pero es muy importante saberlo leer y escuchar y ver desde dónde viene lo que te está contando. Es dificilísimo que un niño que vivió una experiencia sexual a través del abuso la puede inventar él desde su cabeza. No mienten, los niños no mienten. Esas cosas son porque le pasaron, ¿no? Exactamente. No es factible que esté hablando de cosas que no pasaron en ese momento. Entonces, el tema de comunicación es, bueno, primordial. Enseñarles a los niños a que respeten ellos mismos su cuerpo. Exactamente. El cuerpo es solo de ellos y nadie decide qué hacer por él, como siempre decimos, ¿no? Entonces, es importante ese punto de que ellos deciden por su cuerpo, que el cuerpo es solo de ellos, que no deben de tocar a nadie, ni nadie puede tocarlos, sobre todo sus partes íntimas, ¿no? Toda esa partecita que la cubre la ropa, es importantísimo enseñarles eso desde chiquitos, pero con un límite, ¿no? No ir a un extremo a que ellos mismos quizás se sientan incómodos con sus partes, que muchas veces pasa eso, que es como
Claro, claro. Creamos sin todo meter lo el contrario. miedo, ¿no? Tiene que ser algo muy natural, ¿no? Educar en lo natural, pero siempre a través del cuidado y del respeto. Entonces se les dice a los niños cuáles son las partes de su cuerpo que se tapan, porque las puede ver la gente las puede tocar si los llaman de un lado al otro, pero cuáles son las partes de su cuerpo íntimas, privadas, que por eso están tapadas y que nadie más que ellos o en su caso su mamá o su papá a la hora de algún cuidado de higiene, pero con muchísimo respeto. Exacto. Y hablando de tocar, Marigela, importante hablarles también de las caricias, Ajá. que hay dos tipos de caricia, la caricia buena y la caricia mala. Y que tienen que, o nosotros enseñarles a identificarla, ¿no? La caricia buena es aquella que te hace sentir feliz y segura, pero la caricia mala es esa que te hace palpitar el corazón a mil, que te siente incómodo, que te da miedo, que no entiendes qué está pasando, eso automáticamente es una alerta. Entonces, asegurarnos de que ellos saben identificar estos dos tipos de caricia. Como tú dices, la parte de la comunicación vital, yo siempre digo en casa y que sería ideal que todos los papás le enseñemos a nuestros hijos que con adultos no hay secretos. No hay secretos, no puede haber secreto con el vecino, con el papá de la amiguita, no hay secretos con adultos, punto, punto, punto. Nuevamente, muchas veces ellos dicen hay secretos buenos y hay secretos malos. Los niños no saben identificar cuál es bueno y cuál es malo, y el manipulador o manipuladora, que a veces también es el caso, les puede hacer creer que esos secretos malos son buenos. Los niños no tienen la capacidad. Entonces, no hay secretos, punto. Así es la regla. Lo que yo manejo cuando ustedes como papás tienen algún secreto porque es una sorpresa que van a dar o van a hacer, entonces manejarlo como sorpresa. O sea, al enseñarle al niño, esto es una sorpresa que le vamos a dar a tu papá o que le vamos a dar a tu mamá, y entonces hay que guardar la sorpresa hasta que llegue el momento de mostrárselo. Pero no la palabra, esto es un secreto que voy a tener contigo y no se lo puedes decir a tu mamá porque se puede enojar, o no se lo vas a decir a tu papá porque entonces ya no te va a dejar estar conmigo. ¿Okay? Entonces es muy importante estas pequeñas palabras y estos detalles con el día a día. Yo siempre he dicho que la sexualidad con tus hijos no se educa hablando de temas sexuales como tal. La intimidad se educa en el día a día, en tu casa, con las cosas que haces desde que se levantan, todos los temas de higiene, de cuidado personal, el lavarte los dientes, el pelo. Es bien importante, por ejemplo, hablar de los espacios íntimos, ¿no? Esto es un espacio íntimo donde estás tú y yo. En el baño es un espacio íntimo donde te puedes quitar la ropa y es un espacio seguro. Estas palabras son bien importantes que puedas aplicar con tus hijos. La palabra, esto es íntimo y estás en un espacio seguro, donde tú lo que estés diciendo, lo que estés haciendo, te vas a sentir tranquilo. Por ejemplo, conversaciones. Estás aquí en la casa, en un espacio seguro, en un espacio íntimo con nosotros, donde no nos vamos a burlar de ti, donde te vamos a respetar. Entonces, desde ahí estás educando, no tiene nada que ver con un tema sexual. De acuerdo. Y otro punto importante también, que como dices, no tiene exactamente que ver con un tema sexual, pero también ayuda a prevenir este tipo de abuso o maltrato, es el que los niños pueden decir que no. Muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos que complazcan las necesidades de los adultos. Solamente con decirle, pero dale un beso al tío Juan. ¿Cómo le vas a dar un beso al tío Juan? Dale un abrazo. Tienes que decir que sí. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que ellos saben que pueden decir que no. Y eso es importantísimo porque cuando alguien le pide una caricia, cuando a alguien le piden algo que ellos no desean hacer, ellos se sienten con la autoridad y la fuerza de rechazarlo. Así es, así que bueno, como pueden ver, estamos hablando de muchos temas muy interesantes. Vamos a continuar, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos muy pronto para seguir profundizando en estos temas. To believe in you, to follow your word, to say I do.
Love is life. Love is wonderful. I love Jesus. Love is forgiveness. I love Jesus. Love is life. I love Jesus. Love is what keeps our families together. I love Jesus. Love is beautiful. I love Jesus, definitely. Estamos aquí ya de regreso, felices de poder estar acompañándote con un tema tan delicado, pero que también te va a ayudar a empoderarte y a realmente alzar la voz. Estoy feliz de poder contar con la compañía de María Inés Duarte, que ha hecho mucho para niñas y mujeres a través de su gran labor de Princesas Guerreras. Antes de continuar profundizando en este tema, te quiero recordar todo lo que estamos hablando es para proteger a tus hijos, para que los enseñes a protegerse de cualquier tipo de abuso, y específicamente cuando hablemos del abuso sexual, les quiero dejar que por favor busquen, lo pueden encontrar en internet, en Google, en YouTube. Está un video que se llama El libro de Tere, que es una producción muy linda, fue apoyado por el gobierno de Suecia y la embajada de Suecia, y nos demuestra con imágenes de caricatura todos estos temas que hemos estado platicando. Entonces se los quiero recomendar muchísimo para que a partir de los 7 años aproximadamente ya te puedes sentar con tu hija a verlo y que lo platiquen. Puede ser un gran canal de comunicación para explicarle lo que ustedes van a estar viendo. Primero te recomiendo que lo veas tú, que veas si te gusta la información, y posteriormente ya si tú crees que tu hija está lista para ver esto, que a veces como papás lo negamos y decimos, no, yo con mi hijo todavía no voy a hablar de este tema. Entonces hay una frase que a mí me encanta decir, y que informar no es lo mismo que incentivar. O sea, no porque le estés dando a tu hijo información significa que le estás autorizando. Informar no es igual que autorizar. No es que le estés diciendo, vamos, ya puedes hacer todo esto de lo que yo te estoy informando. Al contrario, es para protegerlo. Siéntate con tu hijo, con tu hija, vean este tipo de videos, de libros, todas estas cosas que tú creas que le pueden abrir su conocimiento y sobre todo protegerlo y darle seguridad. Y mejor que lo escuchen de nosotros los padres a que lo escuchen en la calle, de boca de personas que no conocemos y no sabemos cómo van a darle esa información tan importante, ¿no? Así es, siempre cuando estés con tu hijo, dile que en la escuela, los amigos, los vecinos, siempre le van a estar dando información. Va a haber cosas que sí sean ciertas y va a haber cosas que no y que estén inventando. Entonces, que siempre es mucho mejor que regresen a ti y que te pregunten, y que todo lo que te van a preguntar, tú les vas a decir la verdad. Entonces, ahí tienes una tarea muy grande de ser honesto siempre, y que cuando no sepas la respuesta, que a todos los papás nos puede llegar a pasar, es mejor en ese momento decirle, ¿sabes qué, amor? ¿Qué te parece si lo platicamos en la noche? Ahorita estamos muy apurados, ahorita no es el momento, o quiero investigar más de este tema para darte la información adecuada y correcta a tu edad o a la situación. Como papás, ahí estamos, y se vale ser abiertos, así, exactamente, con y no hijos. negarnos a darles esa información. Exacto, eso es lo que a tú veces dices nos del da, tabú que tanto has mencionado. Que es un tabú, que nos da miedo, que nos da hasta pena o vergüenza. Y como tú siempre lo dices, Marigela, es importantísimo afrontarlos, enfrentarlos y hacerlo en pareja, en el caso de que sean mamá y papá, que también es importantísimo, no porque el niño es hombre, papá es el que le tiene que dar la información, sino que vean que ustedes dos, mamá y papá, están en conjunto, en familia, dándole esa información tan privilegiada para el hijo que la está recibiendo, ¿no? Me encanta este tema, me encanta esto cuando se puede, cuando la situación se presta para que están juntos tanto papá como mamá, o aunque no estén juntos, pero están los dos enfocados en el bienestar de su hijo, se pueden reunir, aunque sea para esa situación, y platicar abiertamente de todos estos temas con tu hijo o con tu hija. Exacto. Imagínate como hija que tengas el privilegio de que tu papá también esté presente, si está un poco tímido, penoso con este tema y la mamá está hablando, bueno, no importa, está acompañando y está haciendo esta parte de enseñarle a tu hija, que ahí vamos a profundizar ahorita el tema de
te tienen que valorar, te lo mereces, eres digna, eres suficiente. Igual para un niño, no nada más que si es esta conversación con el papá, ¿no? Si tiene esta conversación también estando la mamá, aprenden mucho de cómo tratar a las mujeres también. Exactamente, y ¿no? eso les crea esos pilares, ese fundamento, esa fuerza, y le aumenta la autoestima, ¿no? A las niñas y a los niños cuando le das esa información, esa seguridad. Y a las niñas, obviamente para cuidarse, para entender, para saber. Los niños también para cuidarse, pero también que sepan y que vean esta sexualidad muy natural y que también respeten a las niñas, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? El respeto que nosotros los padres les enseñamos a nuestros niños desde chiquitos, también a nuestros niños, que las niñas hay que respetarlas y que su cuerpo es sagrado. Entonces, esa parte es fundamental. Así que, bueno, vamos a entrar en el tema de amor propio, que a mí me apasiona, me fascina, es de las cosas que prácticamente hoy más dedico tiempo a estar promoviendo en mis talleres con las niñas, a educarlas en amor propio y a las mamás también, porque todo empieza por una, ¿no? Por uno mismo. Así o sea, es. el amor propio, para que tú se lo puedas enseñar y transmitir a tu hijo, bueno, pues primero él tiene que ver que tú te quieres, te cuidas y te respetas, porque si no, uno no puede enseñar si no predica con el ejemplo. Eso está totalmente comprobado. Así, amigas, que cada mañana se miran en el espejo y aunque vean otra cosa, ustedes delante de sus hijos van a decir: qué guapa estoy, qué bella estoy, miren mi pelo, miren mi cuerpo, qué linda que estoy. Nunca decir, uy, qué gorda, qué feo mi pelo, o qué tonta soy. No, señor, vamos a quitar todas esas palabras de nuestra boca y cambiar un poquito la dinámica para que vean cómo todo cambia en casa. Es que el amor propio se educa en casa. Es lo más importante. Siempre estamos diciendo que, ay, es que mi hija le ha afectado mucho en la escuela su autoestima, pero hay que revisar cómo lo estamos tratando a nuestro hijo, a nuestra hija, nosotros en casa, porque esta se fortalece dentro de la casa. Sí es cierto que hay circunstancias que pasan afuera que pueden hacerlos sentir incómodos o no tan seguros. Es una realidad. Pero lo más importante es que si en su casa ellos sienten esta conexión tan fuerte con papá y con mamá, esta seguridad, y se les ha hecho sentir que son valiosos, que son lo suficientemente valiosos para estar en esa familia, con eso les das unas herramientas enormes para salir adelante en todo el tema de autoestima. Y evitar y ser, obviamente, ahí es donde empieza, como dices, Marigela, ahí es donde empieza todo el tema de que si tienes la seguridad, tu autoestima, que empieza en casa, al no ser humillado, al darte toda esa seguridad en ti mismo, eres más propenso al maltrato. Eres menos propenso al maltrato o al abuso. Entonces, eso es fundamental. Una cosa sí conlleva a la otra, ¿no? Entonces, por eso es que estamos tan enfocados en la parte de la autoestima, porque todo empieza ahí. Entonces, yo hablo mucho siempre con mis alumnas en el tema de cómo voy a fomentar el amor propio. Bueno, hay 3 dimensiones que trato de cuidar muchísimo: cuerpo, mente y alma, ¿no? Entonces empezamos por el cuerpo. Bueno, pues todas las cosas que nos vamos a enfocar es en nuestro cuerpo, pero a nivel de salud, ¿ok? Porque este cuerpecito en algún momento se va a ir. Entonces, ¿cómo nutro mi cuerpo? ¿Qué hago para que mi cuerpo esté saludable? ¿Qué cosas como? Si practico ejercicio, si lo maltrato a través de golpes, de hoyitos por todos lados, o sea, ¿cómo cuido mi cuerpo? En el tema de mente, ¿qué cosas estoy viendo y escuchando constantemente? ¿De qué cosas, de qué información y qué material estoy llenando mi pensamiento? Porque de todo eso es como van a canalizarse nuestras emociones. Exactamente. Entonces, de todo eso que yo estoy viendo y escuchando, diciendo, es como voy a estar alimentando y trabajando mi mente. Ahí es donde nosotros como padres tenemos un rol muy importante de ver o vigilar o estar siempre con el ojo abierto con nuestros hijos. ¿Quién es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo en internet, en la televisión? En casa, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Toda esa información es lo que los alimenta y los hace. Así Entonces, es importantísimo. Sí, como dices, estar muy pendiente y enseñarlos a ellos a que aprendan a elegir, porque como les dijimos, muchas veces nosotros como papás no vamos a estar ahí, tal vez van a casa del amigo. Entonces, si ellos se sienten incómodos con una película porque es de susto, por ejemplo, y ellos saben que con eso no van a poder dormir, alzar la voz y decir, a mí no me gusta, me siento incómodo. Sí, después yo no duermo bien y eso no te hace menos persona.
simplemente te hace fuerte y te hace saber que estás alzando tu voz, aunque todos los demás digan, ¡bu, qué cobarde, cómo no quieres ver esta película! Te estás cuidando a ti mismo. Luego, ahora todas las canciones que están de moda y que los niños y las niñas están oyendo y que muchas veces ni siquiera se detienen a oír la letra. Y todo esto se te va quedando en el inconsciente y lo traes aquí repitiendo. Entonces, si la canción está diciendo que eres la más gorda y la más fea y la más tonta, pues es algo que tú todo el tiempo, es un ejemplo, ¿no? De cosas, lo traes y lo traes en... Que es tu culpa, que es tu culpa, que es tu culpa, que eso es un tema importantísimo, ¿no? Que, que muchas veces nos sentimos culpables de todo. Te entonces nos merecemos tristeza. todo lo que nos está pasando, porque eres culpable de esto, entonces lo que me está pasando más bien es una bendición en comparación con lo que debería de estar recibiendo. Y eso es importantísimo, Mari, de verdad, de nosotros no sentirnos culpables, al contrario, tener toda la confianza en nosotros mismos, en saber que podemos lograr hacer y que nos traten como unas princesas, que eso es lo que merecemos, es lo más lindo. ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula que nos tiene aquí Marinés para compartir con ustedes de lo que estamos hablando? Brave, sensibles, competitive, powerful, amorosa, inteligente, luchador, fuerte, divertido, valiente, powerful, beautiful, cool. La perfecta combinación desde una princesa como una guerrera. Me encanta. Así que, bueno, no se despeguen, por favor. Tenemos todavía mucho de qué platicar con ustedes. Vamos a seguir hablando de amor propio y de la tercera dimensión, que es el alma, que también es muy importante de alimentar. Nos vemos ahorita que regresemos. Want to change the world, to believe in you, to follow your word, to say I do. But we need some help. We need to drive in Him, to follow the light. Love is self-gift. I love Jesus. Love is the answer. I love Jesus. Love is passion. I love Jesus. My religion is love, and love is Jesus. Bueno, ya estamos hablando de las formas en las que podemos nosotras cuidar nuestro amor propio, a respetarnos, y hablamos de cuerpo ya, hablamos de mente y esta parte de alma que a mí también se me hace preciosa de poder nutrir y alimentar. Entonces, una de las formas que puedes ayudar a tus hijos es enseñarles a orar, a rezar, a que tengan este espacio íntimo donde puedan conectar con Dios, con la Virgen y puedan sentir que no están solos. Porque además de que se tienen a ellos mismos y de que ya les enseñaste que te tienen a ti, que pueden confiar en ti, bueno, también siempre van a estar acompañados de Dios y la Virgen, que los van a estar guiando cada uno de una mano para llevarlos y acompañarlos en cualquier situación. Muchísimas veces sentimos que no tenemos la respuesta y simplemente con voltear al cielo las podemos encontrar. Así que ayuda, inculca a tu hijo a que también pueda nutrir su alma. Otra forma de nutrir el alma es tener esos momentos de paz, de tranquilidad, de silencio. En automático uno se relaja y entonces empieza a experimentar todo lo que es paz, ¿no? Todo este contacto, todo esto que tiene que ver con contacto con la naturaleza, con ver a los animales, ver la creación de Dios en todas partes, en otros seres humanos, y solamente ir a lugares espectaculares, un parque divino, donde lo que puedas estar escuchando, o sea, realmente a los pajaritos o simplemente el río, el agua, todos estos momentos donde realmente puedas sentir esta paz y tranquilidad, te van a ayudar muchísimo a alimentar el alma y sobre todo ayudar a los demás, porque nada te da más felicidad que el servicio. Entonces, ¿cómo puedes nutrir tu alma? Pues haciendo cosas por los demás, no nada más pensando en ti, ver
cuál es tu misión en la vida, cómo puedes compartir tus talentos, como lo estamos haciendo hoy aquí con Marinés. Por ejemplo, esta campaña tan preciosa, Marinés, que tiene todos estos años de experiencia de conductora, de comunicadora, y que hoy está utilizando todos sus talentos enfocados en ayudar a tantas mujeres y tantas niñas, y al mismo tiempo a los niños, porque esa parte es muy importante. Toda tu campaña es Princesas Guerreras, pero ¿qué impacto tan fuerte tiene en los hombres? Sí, es impresionante porque han habido muchas iniciativas que son bastante pro mujer, que me encanta, pero muchas veces están en contra de los hombres, cuando no debe ser así. Princesas Guerreras, al contrario, es una iniciativa donde necesitamos a los hombres, que ellos se unan, porque son la base de todo esto también, sobre todo los padres de familias. Y es importantísimo nosotros educar a los niños también, a los niños desde que son chiquitos, a respetar, tanto que se tengan el amor propio, que se respeten ellos mismos, pero que también aprendan desde chicos a respetar a la mujer. Y eso muchas veces, la mayoría de las veces, lo aprenden en casa y ven como ejemplo al papá. Cómo trata el papá a la mamá, cómo trata a la hermana, cómo se habla. Eso es fundamental y desde ahí es donde empieza todo. Y es un tema de niños y de niñas, de mujeres y de hombres, para así poder lograr cambiar todas estas estadísticas, estos números tan fuertes que hemos visto anteriormente. Claro, porque en todo este tema de amor propio que hemos estado hablando, a ver, tú como niña, si tú ves que tu papá trata muy mal a tu mamá, pues es lo que estás acostumbrada a ver todo el tiempo. Entonces creces con esa idea de que así debes de ser tratada. En cambio, si tú ves a un hombre que respeta a tu mamá, que le da su lugar, entonces tú sabes que eso es a lo que tú debes de aspirar siempre. Exactamente. ¿Correcto? Y lo lindo de todas estas iniciativas que estamos poniendo allá afuera, un poco el modelo como debe de ser. Como dices, muchas familias no saben, muchos niños, muchas mujeres no saben cómo debe de ser. Pero si empezamos a notar que hay algo raro, que algo no está bien, que no nos sentimos bien, porque como decimos, el amor no debe doler, se debe sentir felicidad. Así es. Entonces, cuando empezamos a ver esta dinámica que no es como debe de ser, pues levantar la voz. Así es, si tú, chiquita, linda, me estás escuchando y no te sientes muy cómoda cuando está cerca de ti algún familiar, algún entrenador, tu propio abuelo, tu papá, o tú, mi rey chiquito, si está ahí alguien cercano a tu familia que no te está haciendo sentir cómodo, escucha tu voz y díselo a quien más confianza le tengas. No necesariamente tiene que ser tu papá o tu mamá, porque tal vez en ese momento te da miedo acercarte y hablarlo, pero tu papá tiene la responsabilidad de hacerle saber a tus hijos con quién más cuentan, porque muchas veces ellos saben que si se acercan a ti van a ser castigados, no les van a creer. Entonces tienen que tener una red de personas en las cuales se puedan apoyar para salir adelante. Y hablando de hombres, quiero invitarlos a que nos acompañen a ver esta cápsula que nos trajo Marinés también, muy linda. Mi papá es muy buen ejemplo. Yo voy a tratar a las mujeres como trata mi papá a mi mamá. Y así voy a tratarle a mi esposa y a mis hijas. Yo como niño trato a las niñas con respeto como mi papá a mi mamá. Bueno, ¿qué tal, por favor, Qué todos belleza. estos niños hermosos empoderando a las mujeres? Y todo fue sin script, se sentaron ahí estos niños a hablar y qué maravilla que tengan ya esta mentalidad desde chiquitos, ¿no? No, y lo que es la inocencia y el poder expresar realmente lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, Marinés, compártenos un poquito de toda tu labor, dónde te podemos seguir, sobre todo si queremos apoyar a esta campaña de Princesas Guerreras, todo lo que nos pueda hacer. La mejor manera para unirse, para apoyar, es que ustedes mismas entren en sí y analicen un poco su entorno, su casa, su familia, su estado, cómo están. Y que si ven que hay algunos cambios que deben de hacer, pues empezar a hacerlos. Si necesitan apoyo, ayuda, pueden ir a princesasguerreras.com, que ahí tenemos muchísima información sobre cómo identificar si está siendo víctima de abuso, a dónde recurrir, a dónde ir.
por diferentes países, también en Estados Unidos tenemos diferentes centros donde puedes recurrir, o de repente, como dice Marigela, a un familiar. Eso es importantísimo. También tenemos muchas frases, muchos videos que puedes compartir en redes sociales o mandárselos a personas a través de diferentes medios, conversarlo. Y lo más importante es eso, identificar y darte cuenta. Ahí también en princesasguerreras.com van a encontrar también diferentes camisas que son como estas. Las latinas somos la perfecta combinación entre una princesa y una guerrera. Hay para niñas, para niños, para padres, para madres, hay pulseritas y todos los fondos 100% van destinados a ayudar a fundaciones que luchan en contra de la desigualdad y el maltrato de niñas. Son entre niñas de 9 y 14 años que son víctimas ahorita del abuso. Pero lo más importante es educarnos, conocer y levantar la voz, no necesariamente a través de redes sociales y a través de medios públicos. Levantar la voz, así sea con tu mamá, así sea con una tía, con alguien, y como siempre decimos, ponerle fin para tener un principio, y ese principio es el que te mereces, ese principio es el que te va a hacer feliz, como debe ser tu vida, ¿no? Claro, en este tema de amor propio siempre es bien importante hablar de los límites, poner los límites a las personas para que nadie pase por encima de ti. O sea, es muy importante el saber decir no. Cuando te sientas que están haciendo algo que no te gusta, primero dices no. Y si ya es algo bien o está pasando una circunstancia donde ese no es suficiente, que sepas que puedes gritar, ya seas una niña, un niño o un adulto, puedes gritar para que alguien más te haga caso y compartir con los demás. Que nadie te intimide, que nadie te haga sentir menos, que nadie te diga que no eres suficiente. El amor propio se educa en casa haciéndoles sentir a tus hijas, porque no es diciéndoles, es haciéndoles sentir que son suficientes, que las amas y los amas a tus niños como son, que no los cambiarías, que obviamente como papás tenemos la responsabilidad de educarlos, de enseñarles hábitos, de enseñarles modales. Eso es otra cosa de forma que les tenemos que enseñar y guiar a nuestros hijos. Pero esta parte de aceptarlos tal cual son y que pueden cometer muy importante. Errores, eso es importantísimo. Si igualmente los vamos a querer con sus errores, pues guiarlos, pero esa parte es importante porque si no el día de mañana van a ser personas o niños frustrados en el momento de cometer un error y obviamente ahí van a empezar a criticarse ellos mismos. Claro, entonces, somos seres imperfectos, ¿no? Todos, los niños y los papás sobre todo, y los niños vienen a ser nuestros mejores maestros de vida sin lugar a duda. O sea, tenemos una oportunidad enorme todos los días de levantarnos, agradecerle a Dios, bendecirlos y decir: hoy tengo una oportunidad para ser una mejor persona con cada una de las cosas que voy atravesando en el día a día con mis hijos. Conflicto es igual a oportunidad. Mamás y papás, no podemos evitar los conflictos, ¿o sí, Marinés? No. O sea, no hay un día que no tengamos un conflicto. Al contrario, sobran. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en qué nos vamos a enfocar, cómo lo vamos a solucionar, ayudando a nuestros hijos a que pasen de esa parte reactiva a una parte más emocional, donde descubren realmente qué es lo que están sintiendo. Claro, se vale sentir dolor, se vale sentir frustración. No todo mundo te va a querer, hija mía, no tienes que ser aceptado por todo el mundo. Pero está perfecto, así es, que lo sepan ¿qué puedes desde chiquitos hacer para que esto sea diferente? Tal vez no en la forma en la que tú te hubiera gustado de un principio, pero que te des la oportunidad de ver un mundo afuera. Así que bueno, nada más para concluir, quiero agradecerte inmensamente tu tiempo, a ti, Mari, gracias. Felicitarte por esta campaña tan hermosa donde realmente estás transformando vida, tocando corazones. Yo sé que tienes muchos mails de muchas mamás y hasta niñas más grandes que te han escrito. Que me levantan cada día de la cama a seguir trabajando, porque es impresionante cómo puede cambiar un mensaje, levantar la voz, el escribir algo, el hablar, el contar de otros casos y de decir a estas todas mujeres o mismo niñas que no son las únicas. Claro, el decir esto me está pasando a mí o esto le pasó a mi hija y no sé qué hacer, y de repente sentir que no tienes los recursos. Hoy les dimos bastantes recursos, sin embargo, bueno, podríamos estar aquí 3 horas hablando o más, pero la vamos a volver a invitar para que nos acompañe y podamos seguir
seguir profundizando en muchos otros temas más de familia. Por lo pronto yo creo que estuvimos tocando muchos temas de lo que es estadísticas para que realmente abramos los ojos y nos hagamos conscientes de que esto sí está pasando. Por segundo tema fue todo el tema de prevención. Les dimos bastantes herramientas, hasta un video descriptivo a nivel con animación que les va a ayudar muchísimo, más toda la información que Marinés nos pudo compartir. Y por último estamos concluyendo con el tema de amor propio, porque esto es lo más importante. Cuando tú fortaleces a tu hijo, entonces él va a poder alzar la voz y no va a permitir que nada ni nadie lo lastime. Así es, eso es lo fundamental y nosotros somos claves en lograr que nuestros niños sean seguros, que se quieran, nosotros primero queriéndolos, que ellos se quieran y que bueno, el día de mañana no sean víctimas de un maltrato o de un abuso, que es lo que queremos siempre prevenir, ¿no? Así es, ya tenemos todos los datos de Marinés, todas sus redes las van a poder estar encontrando aquí. Yo les recuerdo que nos pueden escribir, aquí van a encontrar el correo electrónico. Recuerden que yo estoy leyendo todos sus correos para ver qué información podemos dar aquí en el programa y qué temas nuevos, qué invitados voy a tener para que podamos ayudarlos, cubrir sus dudas y sobre todo acompañarlos en este proceso tan lindo que es la paternidad, que fácil no es, que es todo un reto, pero que también nos da unas satisfacciones maravillosas. Así que ya recuerden que nos pueden contactar y estaremos aquí con Marinés y conmigo, pueden contar para todos estos temas. Nos vemos muy pronto en el próximo programa. Que tengan una feliz y bendecida semana. Hasta la próxima.